Gracias, señora presidenta. Bueno, muy bienvenida y un enorme agradecimiento para la ministra, que además realmente está contestando con una memoria copiosa y muy pormenorizadamente todas las preguntas, así que también realmente muy contenta con la calidad de su visita, de sus respuestas. Bueno, básicamente en el desarrollo y en las preguntas de mis colegas, algunas preguntas que eran las que tenía, usted ya las ha contestado, así que no voy a ser redundante. Sí decirle que nuestra provincia, usted lo sabrá, ha adherido a toda la propuesta programática del Consejo Nacional de la Vivienda, entonces tenemos ya un proyecto que yo tampoco estuve como por ahí la senadora preopinante y con algunos delay en los tiempos con el Poder Ejecutivo y con el IPRODA, ¿no? Nuestro Instituto de Vivienda, pero sí tengo ya y le voy a hacer llegar a través de la presidenta de la comisión todo lo que tiene que ver con nuestra propuesta para la ejecución del nuevo presupuesto, ¿no es cierto?, en orden a los proyectos de construcción de distintas cosas, ¿no?, que tenemos en la provincia. Evidentemente, sí, según lo que yo entendí, y ratificaría que ustedes han tomado, ¿no?, tienen la decisión política de ir pagando lo que venía atrasado, que para nosotros es una cifra importante porque estamos en los 3.500 millones o 3.000 millones más o menos de deuda del FONAVI. Y la otra cosa que me queda clara, porque bueno, evidentemente que los órganos ejecutores son los provinciales, que cada provincia podría definir por dónde baja los fondos para las distintas ejecuciones. Y digo esto porque en el caso de nuestra provincia, nosotros tenemos, además del instituto, del IPRODA, también trabajamos con la Subsecretaría de Tierras, con todo lo que es regularización de tierras. Entonces entiendo que en este sentido estaría Nación permeable a que nosotros hagamos la propuesta que fuera. Esas son mis preguntas. Nosotros lo que siempre hacemos, senadora, es receptar las carpetas. De hecho, dentro de los esquemas Argentina Construye Solidaria, que es un programa particular, de lo que es Banco de Suelo, de las líneas, de las 4 líneas dentro de Argentina Construye tenemos 11 líneas, o sea que ahí hay diversidades. Vamos contemplando las realidades territoriales, esto que decía al principio. Sé que hoy, miren, me mandaron, en realidad tuve el informe recién cuando estaba por entrar a la reunión, de cuántas provincias ya presentaron carpetas para ser evaluadas, cuántos municipios han incorporado a través de la provincia o a través de alguno de los organismos que la provincia ha designado ha incorporado presentado carpetas. En ese sentido, hay provincias que efectivamente son más activas que otras o que tienen tienen un banco de proyectos disponibles. Yo creo que en esto es muy importante que construyamos bancos de proyectos y acá hago un paréntesis. ¿Por qué encontramos una gran cantidad de recursos externos, créditos tomados no ejecutados? Y ejecutados, y esto también lo digo no con una vocación de polémica, sino con una vocación de responsabilidad. Créditos tomados por los que estamos, hemos tenido que negociar deudas y que la realidad es que con una situación muy gravosa, en un texto muy gravoso para el país, que a lo mejor ha tenido de un crédito de 75 millones de dólares, solo $1 millón invertidos, por decirlo de alguna manera, en consultoras, en estudios, en programas, cosas que no son específicas, que pueden estar contenidas dentro de un programa que tiene que ver con generar trabajo, con generar vivienda, pero lo que no podemos es endeudarnos y no ejecutarlo. Y esto es una preocupación que nos desvela. Esperamos poder ser eficientes y tenemos todo puesto para ser eficientes, pero tomar crédito y no ejecutarlo, cuando hay una demanda de vivienda de esta magnitud o cuando hay
demanda de ejecución de esta magnitud, creemos que es una licencia imperdonable, no nos la podemos dar. Entonces, ¿qué digo con esto? Quiero decir, quiero ir a dos cosas. Por un lado, tengamos, y también con la necesidad de ejecutar, aprobar proyectos que no son específicos, que no son específicos para lo que el crédito ha sido tomado. Entonces, creo que es muy importante que las provincias tengan sus planes o sus bancos de proyecto elaborados, tanto para créditos internacionales. Nosotros estamos gestionando un cuarto Promeva. Gestionar un cuarto Promeva significa programa virtuoso por donde no hay provincia que uno no recorra donde el Promeva tenga una buena repercusión, ¿no? Que tenga una buena, digamos, que haya sido bien visto con sus más y con sus menos. Probablemente muchos lo veían, el primer Promeva, aquel Promeva que también tenía integración social, es más valorado que los Promeva que a lo mejor únicamente están vinculados a obra, pero digo, allí tenemos una herramienta extraordinaria. Tengamos bancos de proyectos preparados para que cuando aparezca el recurso y cuando aparezca la posibilidad de la provincia, poder tener respuestas acordes y no terminar haciendo algunas obras que a lo mejor no son de prioridad en esta situación. La verdad que la Argentina, como todo el mundo, está viviendo una situación de crisis, va a vivir una situación de crisis y las prioridades deben ser, deben estar muy claras en la cabeza de quienes gobernan, ¿no? A quienes nos toca gobernar. Y de hecho, estamos hablando en un ámbito en donde se toman esas decisiones. Bancos de proyecto es muy importante que tengamos disponibles y quiero transmitirles también un programa que para mí debe ser uno de los más sensibles y los más valiosos, que no tiene ni que ver con los créditos, tiene que ver con las viviendas sociales, en donde hay mucha diversidad, que es el programa, la Resolución 40, Programa de Reactivación. En todo el país hay viviendas de la gestión anterior, de la anterior y de la anterior, que por distintas razones se decidió dejar inconclusas, porque no se adecuaron los costos, porque no se sacaron, porque no se priorizó aquellos ingenieros, arquitectas, me van a entender, se desacopló la curva de inversión con la curva de ejecución, y la realidad que en un proceso inflacionario eso existe. Entonces quedaron paralizadas por distintas situaciones. En algunos casos, las provincias que pudieron las terminaron, los municipios que pudieron las terminaron, entonces hay una deuda con estos municipios, con el compromiso, o con esas provincias, con el compromiso que se reinvierta en obras de vivienda. Y caso concreto digo San Juan. Nosotros teníamos un compromiso con San Juan. San Juan había terminado las viviendas. O sea, ustedes saben que San Juan tiene una tradición importante en términos de vivienda, además porque no las podemos definir nosotros por la situación sísmica, es decir, tiene sus programas específicos. En la medida que los certificados estuvieron bien y los pudimos corregir, hubo una situación que después yo en 2 minutos explico, que tenía que ver con un mecanismo al que yo adhiero, pero no adhiero a la modalidad, hacía que no se le pudiera pagar. Bueno, en esos casos donde las provincias la terminaron, vamos a pagar las deudas para que puedan empezar nuevas obras de vivienda. En los casos donde esas viviendas, donde esos acuerdos tienen que ser de alguna manera repactados, porque son obras que a lo mejor están paralizadas hace 3 años, 2 años, año y medio, 5 años. Nosotros creemos que no nos podemos permitir como país tener viviendas al 50%, al 60%, al 70% y no ejecutarlas, no terminarlas. Y esto es un poco lo que contaba, que recorrimos en Moreno, que recorrimos en Quilmes, que recorrimos en todo, fundamentalmente la recorrida más rigurosa yo la pude hacer en el área metropolitana, porque era todavía un momento en donde
podíamos transitar con mayor libertad. Pero quiero decir que esto está en todo el país, entonces es muy importante que ustedes transmitan a quienes están en la toma de decisiones, pero también que lo priorizamos dentro del presupuesto, ese programa para poder reactivar entre 20.000 y 25.000 viviendas que están inacabadas. Algunas en situaciones, digamos, terminadas y adjudicadas, otras en situaciones donde quedaron en algún momento por falta de decisión política. Y me parece que eso también explica un poco lo que recién me planteaban, ¿no? Tener bancos de proyecto, tener capacidad de ejecución y tener detectado, no permitirnos nunca más que tengamos viviendas que hemos dejado sin concluir, porque eso me parece que es el peor de las fallas de un funcionario público. Gracias. Tiene la palabra el senador Mayans y luego el senador Parrilli. No, yo simplemente, primero, felicitarle a las autoridades de la comisión, a la presidenta, a la vicepresidenta, al secretario de la comisión. Saludarle también a la ministra del área y agradecerle por su presencia. Y bueno, este es un tema que nosotros tocamos en la reunión de bloque cuando Alberto iba a ser candidato a presidente. Es uno de los temas que le pedimos que priorice, el tema de la vivienda digna. Creo que es la base de la comunidad organizada, es la vivienda digna. Y obviamente la expectativa que genera el gobierno en ese aspecto de tener programas con visión federal, o sea, en todo el país, que sean distribuidas en forma equitativa, y que obviamente esto ayuda mucho también a la inversión pública que realiza el gobierno nacional para la generación de empleo, porque obviamente la vivienda cuando inicia su trabajo tiene alguien tiene el micrófono abierto. Con una memoria copiosa y muy pormenorizadamente todas las preguntas. Está hablando Maggie, parece. Maggie está con el micrófono abierto, ahí está. Bueno, le agradecemos. Bueno, nosotros realmente tenemos una gran expectativa, ¿verdad? Y la gente también, obviamente, en este tipo de programa. Lo que estuve viendo en el presupuesto nacional, que entre el programa FONAVI, el programa número 39, el programa número 40 y el programa número 41, estamos hablando de una inversión prácticamente de más de 100.000 millones de pesos. Es la expectativa que tenemos para la inversión del ejercicio 2021, para el año que viene. Entonces, nuestra provincia, por ejemplo, yo siempre le reclamaba al jefe de gabinete cuando venía, de que la provincia de Formosa fue una provincia discriminada, y que obviamente nosotros, no solamente llegó un momento que no se pudieron cumplir con los compromisos que originalmente se tomaron. Yo creo fueron varias cosas. Primero, hubo una decisión política de decir que sí a todo, pero no cumplir con los compromisos que tenía pactado la Administración Nacional con el gobierno provincial. Y después, por supuesto, en la debacle económica, peor, ¿verdad? Pero en la debacle económica directamente cero inversión. Y la caída de los puestos de trabajo en materia de inversión pública, fue una cosa impresionante realmente. Y creo que estos programas que tenemos, el 39, el 40, el 41, el FONAVI, hacen mucho, como por supuesto el Procrear, todos estos programas que están, hacen a la inversión y al tema laboral en cada provincia. Nosotros también algunas cosas objetamos respecto al tema de la dimensión de la vivienda, la calidad de la vivienda en su momento, el costo de la vivienda, porque teníamos costos que eran sumamente elevados, habían cambiado en forma catastrófica realmente para el tema del costo. Y tal es así que en un momento se había pensado en importar de China viviendas a $600 el metro cuadrado, cuando acá, si yo como le dije al ministro, si van a importar vivienda, y es una vergüenza que nosotros no hagamos nuestra propia vivienda,
Si no hacemos la vivienda acá en Argentina, estamos realmente mal. Cuando hay países vecinos que estaban en 200, en $300 el metro cuadrado. Y el otro, la importancia también de la dimensión de la vivienda, de no entregar viviendas que tienen dimensiones que no permiten tener vida digna a las personas, ¿verdad? En un momento se habían hecho con dimensiones que, por ejemplo, en las habitaciones prácticamente son espacios muy limitados, que no permiten tener un hábitat digno, ¿verdad? Yo simplemente, ya sé cuál es el espíritu de nuestro gobierno. Primero, una visión claramente federal. Segundo, no tener ningún tipo de discriminación. Tercero, lo que representa esta inversión, porque cuando uno habla de vivienda no está hablando solamente ya de la vivienda, estamos hablando de la escuela, estamos hablando del centro de salud, estamos hablando del centro de seguridad, estamos hablando de los desagües cloacales, estamos hablando del agua potable, estamos hablando de la energía eléctrica, estamos hablando hoy de la conectividad. Y creo que los programas tienen que tener esa visión, una visión integral para que realmente impacte positivamente, tanto en el desarrollo social como en el desarrollo económico, como también el tema del compre nacional, el compre provincial, que son factores muy importantes para el tema de la generación de empleo, porque a veces, si nosotros hacemos vivienda y hay algunos empresarios que buscan importar ciertos productos y no fabricarlo acá en la Argentina, también afectan al sistema. Así que lo brillante del plan, decía Perón, es realizarlo, ¿verdad? Realizarlo. Sé que la pandemia causó un impacto muy importante en todo lo que sea el esquema laboral y que todavía no tenemos bien resuelto ese problema porque realmente el impacto es muy fuerte el que ha tenido nuestro país. Pero creo que si Dios quiere vamos a tener vacuna para fin de año o para principio de año y esto va a ayudar también a solucionar un poquito el tema de las metas que se fijan en la conformación de los grupos de trabajo. Así que simplemente saludarla a la ministra. Espero realmente que podamos cumplir con las expectativas que tiene el pueblo argentino y para eso hace falta la cooperación del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, de los municipios y en estos casos también en algunos de las cooperativas que en algunos casos, así como planteó Nancy, hacen también a los programas de construcción de vivienda. Y simplemente eso. Creo que vamos a tener una inversión muy importante. Estamos hablando más de 100.000 millones de pesos en estos 4 programas, en estos 3 programas básicos y el programa FONAVI. Y obviamente ver la forma de, a veces reactivar la obra pública no es tan sencillo. Porque nosotros cuando paralizamos algún sector, tenemos el inconveniente de los juicios, del tema de actualización, del valor que tenía cuando se contrataron. Porque te dice, bueno, me contrataron una vivienda con valor de $9 y hoy eso ya no existe. Entonces, aparte tengo el juicio laboral, aparte tengo el juicio acá, allá. O sea, a veces reactivar una obra es más caro que hacer la obra misma. Pero tenemos la esperanza realmente de que vamos a hacer un buen trabajo y le vamos a estar acompañando de cerca en esto. Y obviamente para que usted pueda, me parece muy importante su presencia hoy acá en la comisión, porque le hace bien esto a todo el gobierno, a todos los representantes, el hecho de que podamos tener una ministra que venga y que obviamente explique el programa que vamos a ejecutar. Y después obviamente ver el grado del nivel de ejecución que tenemos y ir resolviendo las distintas dificultades. Entonces, obviamente que nuestra esperanza está más allá de tener la vivienda propia y la vivienda digna que todos merecen, también en la inversión pública, en la generación de empleo y la expectativa que genera esta inversión con una visión que tiene el gobierno, que es una visión federal y una visión sin discriminar a ningún tipo de provincia para que cada argentino pueda ir cumpliendo con este sueño básico que se tiene, que es tener la casa propia. Así que simplemente agradecerle, ver que la comisión trabaje permanentemente en este tema y obviamente estamos para acompañar la visión que usted ha puesto en el presupuesto, que a mí me parece que es muy importante. Gracias. Gracias, senador. Quería aclararle que el presupuesto es de 116.000 millones y que no incluye los fondos coparticipables que son FONAVI, que son automáticos, pero sé que ahí tenemos una discusión pendiente, un debate pendiente respecto de la distribución de los fondos y también de
el destino de los fondos. Muchas veces el destino de los fondos terminó desvirtuando la capacidad de ejecución de la cantidad de viviendas que en algún momento pudimos hacer vía FONAVI. Sí, específicamente en los 3 programas, en el 39, 40 y 41, son 65.216 millones, que es lo que figura en el presupuesto. Y en el programa FONAVI, 39.339 millones. Esto es lo que tenemos presupuestado. Así que bueno, por eso le digo, lo brillante del plan es realizarlo. Y lo que sí lamento, esto que usted dice, de tener créditos, por ejemplo, de 75 millones y solamente haber ejecutado 1 millón en las famosas consultoras para hacer el tipo de programa, que eso ya sabemos en qué consiste, y dejar prácticamente un crédito, estamos hablando de casi más de 2.000 viviendas. Entonces, esto Bueno, realmente yo es creo la tolerancia. ¿Cómo? Creo que lo importante de disponer de ese recurso es que la Secretaría de Integración Sociourbana, que es la secretaría que está dentro de nuestro ministerio, cuya secretaria es Fernanda Miño y Fernanda García Monticelli, de alguna manera estos créditos remanentes que no se utilizaron, digamos, son los recursos con los que vamos a trabajar y estamos trabajando, porque ahora puedo dar algunas cifras de inversión en el tema de barrios vulnerables, en la medida que esto fue posible, dentro del registro de los 4.416 barrios de RENAVAP. O sea que allí tenemos un recurso, lo mismo que el recurso del impuesto país, y lo mismo que otro crédito otorgado por CAF para poder utilizar, para que sea utilizado como dentro de los programas de integración sociourbana, que es el paso del registro a la acción que tiene que ver con la obra. Gracias, muy amable, gracias.